Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la Buenos días, sesión del día de profesora. hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿A quién nos hemos referido? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema. Chicos. ¿Quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? A ver quién recuerda. ¿Nadie? Oraciones, Miss. Ya hemos trabajado las oraciones. ¿Qué hemos dicho respecto a las oraciones? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es una oración, chicos? La población, Miss. ¿Una oración es la población, chicos? ¿Será ello?
Se están confundiendo, me parece. A ver, Neri, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ah, Neri, tú has estado participando, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, a ver, entonces seguimos con Mercedes. Mercedes, ¿me escuchas? Sí, Puedes Miss. activar tu audio. A ver, Mercedes, ¿qué es una oración para ti? Una oración es algo que es, por ejemplo, la escribimos o la relatamos, algo así. Ya, está muy alejado, pero bueno, veo que tienes una idea. Erika, Presente, profesora, buenos días. buenos días. ¿Qué es una oración, Erika, para ti? Yo, a ver, profesora, ahora sí lo que, ¿Cómo? oración de que, de palabras o No. de ¿Qué es una frases. oración para ti en el área de comunicación? En el área, ¿a qué nos referimos con oración? Profesora, a ver, una oración. Para ti, con tus propias palabras, ¿qué es una oración? Hay varios tipos de oraciones, profesora, por ejemplo, No, de forma por general, ¿qué ejemplo, interpretas? a ver, por ejemplo, que dice María se va al mercado de compras. Ya, entonces, en base a esa oración, ¿qué interpretas tú? ¿Qué puedes decir? ¿Qué es una oración? mm, Yo quiero la definición verbos, general, no, verbos, no una oración. ¿Cómo? verbos, Ya, contienen verbos, verbos. Ya, contienen verbos. claro. Ya, a ver, te acercas por ahí, pero no es específicamente ello. Ya, a ver, ¿quién levantó su mano? Leri. Leri, a ver, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es una oración? Verbos, eso, objetivos, Un conjunto de palabras, profesora. Muy bien, Leri, muy bien. Es un conjunto de palabras. Esa es una hora. ¿Sí? Esa es una oración. Es un conjunto de palabras que van a poseer ¿qué cosas? Sentido lógico. Y como dice Erika, van a tener verbos. Sí, tienen verbo, tienen sujeto, tienen adjetivos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga sentido. Coherencia lógica. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿qué más le dan sentido a mi texto? Digo, a mi oración. ¿Qué tipo de palabras también le dan sentido a mi oración?
Aló, Miss. Sí, Aló, Miss. Es el conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. ya, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué términos más le dan sentido a mi texto? Pensamiento completo, Miss. Ya, posee sentido completo. ¿Qué más? Conocer sus partes de las. Ya. A ver, Una mínima expresión. ya. No, no, no. La pregunta es, ¿qué palabras también le dan sentido a mi oración? Aparte de los verbos, del sujeto. ¿Qué otro tipo de palabra le da sentido a mi oración? ¿O son los únicos? ¿Qué cosa le da sentido? Los conectores, chicos. ¿Ya? A ver, quiero que me respondan de forma, sí, directa y con sus propias palabras. A ver, voy a nombrar, a ver, aquí. Yulixa, ¿me escuchas? Yulixa, ¿me escuchas? A ver, Yulixa parece que no está. A ver, Leri, ¿me escuchas? Sí, Miss, le escucho. A ver, Leri, te doy un caso, ¿sí? Tú para que tu celular tenga batería, ¿qué haces? Lo cargo Ya, lo cargas. ¿Y para qué haces con qué lo cargas? con un cargador. Ya, Con con un energía. cargador. ¿Y ese cargador dónde va? Con energía. ¿Pero qué haces? Pues, ¿dónde lo insertas? Sí. ¿Mm? En un enchufe. Ya, en un enchufe. Y si ese enchufe está En un mal, enchufe. ¿podrá cargar tu celular? Si el No, enchufe está mal, ¿podrá cargar tu celular? tampoco. No va a poder. ¿Cómo? No, no se puede. No se va a poder. Entonces, ¿tú qué vas? Debe de estar correcto la extensión o la connect
Con la conexión, La Miss. conexión. La conexión, ¿ya? Tú conectas y si esta conexión está mal, va a provocar un accidente y no va a pasar quizás No energía, carga. ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, Miss, sí. Exacto, Sí. ¿ya? A eso se refiere. Entonces, lo mismo sucede con los conectores léxicos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, uso de manera errónea un conector, ¿mi oración que vaya a elaborar tendrá sentido? No tiene sentido, Miss. No va a tener sentido. Sucede lo mismo que en la situación real, ¿no? Yo para conectar, por ejemplo, para que mi celular tenga batería, lo conecto. Y eso es lo que quería que use tu compañera, pues, ¿no? Me decía cargador, energía, pero no me decía la palabra conectar, porque ¿tú qué haces? Conectas, ¿cierto? Y a tener una muy buena conexión, ¿qué va a suceder? Va a poder pasar energía, ¿cierto? Entonces eso va a provocar que mi oración o mi texto pierda lógica y pierda sentido, ¿ya? Esos son los famosos conectores. ¿Qué son? Los conectores lógicos, ¿ya? Lógicos, ¿por qué? Porque le dan sentido a mi texto. ¿Qué son los conectores lógicos? Son conectores discursivos donde la función principal va a ser dar relación lógica a las oraciones, sentido coherente, ¿ya? Le va a dar sentido lógico a las oraciones. Ahora, ¿habrá un solo tipo de conector, chicos? Disculpa, profesor, no lo he escuchado muy bien. Tendrá, o mejor dicho, solamente existe un solo tipo de conector, o existirá un solo tipo de conector. No. No, ¿ya? Yo voy a usar una diversidad de conectores, ¿sí? Cuando voy a elaborar oraciones, ¿sí? Cuando voy a elaborar oraciones. Por ejemplo, yo debo de saber qué conector usar cuando elaboro un texto, ¿sí? No uso cualquier tipo de conector y tampoco no siempre elaboro un solo tipo, ¿cierto? No siempre yo voy a elaborar un solo tipo de oración. Yo uso diferentes tipos de oraciones para diferentes ocasiones, ¿no? Por ejemplo, tengo el primer tipo de conector, que es el conector coordinante. ¿Qué es el conector coordinante? Es aquel tipo de conector que va a conducir al lector detallando el sentido de lo que se lee y sirve de puente entre una idea y otra. Sirve de puente. ¿Por qué decimos de puente? Porque va a entrelazar una idea con otra. Por eso sirve de puente. ¿Ya? Entre una idea va a conectar, mejor dicho. Va a conectar una idea con otra. ¿Sí? Ese va a ser la función principal de los conectores coordinantes, ¿no? Conecta, entrelaza. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a conectar la idea
María y Fernando. ¿Qué estoy entrelazando? Ambas ideas, ¿no? María cocina y Fernando lava la ropa, por ejemplo. Estoy uniendo ahí, la I. ¿Qué tipo de conector será? Será un conector coordinante. ¿Por qué? Porque está entrelazando, ¿ya? Siguiente, el disyuntivo. Los conectores disyuntivos son aquellos que van a permitir la separación o contradicción entre una idea y otra, ¿no? Va a separar, va a oponerse, mejor dicho, ¿no? Contradiciendo. A ellos se refiere, ¿no? Los causales, como su mismo nombre nos lo indica, van a ser conectores donde va a haber una relación de causa y efecto, ¿no? Consecuencia, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se provocó un incendio porque Lucía dejó el gas abierto, por ejemplo, ¿no? Ahí estoy usando un conector. ¿Cuál sería el conector? ¿Cuál sería el conector? Chicos, ¿cuál sería el conector ahí? Chicos, ¿me escuchan? Miss, ¿lo puedes repetir de nuevo? No le entiendo. Ya. Se incendió la casa porque Lucía dejó que, el gas que unen abierto. y lo que forman, profesora, ¿Cuál es el conector? que unen y que forman oraciones. No, no, no. ¿Cuál es el conector? La palabra que cumple la función de ser conector en esa oración. El que ha ¿Cuál es dejado el conector conectado. dentro de esa oración? ¿Por qué? Ese es el conector, la palabra ¿por qué? ¿Me dejo entender? ¿Sí? El conector es el término ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el término ¿por qué está mostrando o manifestando la causa, ¿ya? La consecuencia. ¿Sí? Luego tengo los conectores temporales. Los conectores temporales son aquellos que van a detallar una relación cronológica de ideas, mencionando qué cosa, lo que sucede primero y qué sucede después. Normalmente usamos conectores temporales, ¿sí? Donde voy a indicar, por ejemplo, en una receta. En una receta, normalmente, ¿qué encuentro? Me detalla qué es lo que voy a hacer primero, último y al final, ¿cierto? Después y al final. ¿Detallo y o no? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, detallo, sí, lo detallo, ¿ya? Detallo es actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero picas la cebolla, por ejemplo. Después viertes El contenido. en la olla. Y finalmente sirves, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el proceso. ¿Qué conectores he usado? Conectores de temporalidad, Temporal. ¿cierto? Porque estoy indicando una secuencia, el tiempo, el proceso, ¿ya? A eso se refiere.
¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, uso conectores temporales. ¿Ya? Hay que tenerlo bien en cuenta ello, ¿ya? ¿Serán los únicos tipos de conectores? ¿O habrá varios? Hay varios. ¿Habrá más? Sí, hay más. ¿Ya? Hasta ahí hemos visto cuántos recién. ¿Cuántos acabamos de ver, chicos? 4. Recién, ¿verdad? A ver. Hay que estar atentos. Me parece que no están atentos, chicos, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? A ver. Seguimos. Luego tengo los conectores locativos. ¿Qué son los conectores locativos? Los conectores locativos son aquellos que van a indicar, sí, el lugar de referencia o una ubicación en especial. ¿Ya? Indican lugar de referencia o una ubicación referencial, ¿no? Esa es la diferencia entre los temporales y los locativos, ¿ya? Los temporales indican cronología, ¿no? Tiempo, proceso, mientras que los locativos van a indicar lugar, ubicación en específico, ¿ya? Ahora, luego tengo los conectores. ¿Qué conectores? Aditivos, ¿no? Los aditivos, como su mismo nombre nos lo indica, adicionan, no agregan información, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Agregando una información en específico, ¿ya? Una información en específico. Luego tengo los aclarativos. ¿Qué nos detallan los conectores aclarativos? Cumplen con insistir o aclarar un punto previo, retomándolo, añadiendo nuevos matices, ¿no? Aclarando, especificando, ¿no? Pero, como dice, agregando mucha más información, ¿ya? No es una información ambigua, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de conector? Los comparativos. ¿Qué nos dice los comparativos? ¿En qué se enfocará? Su mismo nombre nos lo indica. ¿Qué función cumplirá? Comparativos se introducen con constantes dentro de las exposiciones. No, pero ¿cuál será? Comparativo. Esa palabra nomás, ¿qué te dice? ¿Qué función tendrá? Que comparan cosas. Compara, ¿cierto? El mismo título te dice ya. ¿Qué va a hacer? Va a comparar una información con otra. Ya recuerden, nosotros tenemos que sacar definiciones, ¿sí? Sencillas y claras donde nosotros podemos interpretar. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, me complico con una definición, no voy a poder entender. Diré que yo lo comprendo, que yo lo entiendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el conector comparativo? Va a comparar una idea con otra. ¿Ya? Compara, contrasta. Luego tenemos los conectores conclusivos. ¿A qué llamamos conectores conclusivos?
¿Qué nos dice la misma palabra? Que concluyen cosas. Concluye. ¿Y cuando yo concluyo? ¿Qué quiere decir? Cuando voy a cerrar, finalizar un texto. Un ¿No? trabajo. Normalmente acá es cuando presentamos, por ejemplo, y decimos a modo de conclusión o cuando decimos por último. Entonces, ahí que estoy haciendo uso, estoy haciendo de los conectores conclusivos, ¿no? Estoy cerrando una exposición o una oración. A eso se refiere, ¿ya? Luego tengo los condicionales. ¿Qué nos indican los condicionales? A ver, ¿quién me ayuda con el texto? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos indica? A ver, ¿qué me ayuda con la lectura de la definición de la diapositiva, chicos? Quien sea, ¿me puede ayudar? O yo nombro, ¿ya? Yo nombro. A ver, Leri. Leri. Sí, profesor. Leri, ¿me escuchas? Ayúdame Sí, le con la escucho. lectura de la definición del conector condicional. Relación de condicional depende de otra cosa previa o posterior. Ya, muy bien. ¿Qué dice? Relaciona, o mejor dicho, condición, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo María irá de paseo siempre y cuando haya aprobado sus, sus exámenes, por ejemplo. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy ¿Qué estoy haciendo? Condicionando. Estoy condicionando. ¿Qué estoy condicionando? El paseo de María. María. ¿Cierto? ¿Y cuál sería mi conector ahí? ¿Cuál es mi conector en esa oración? Condicionales. No, no, no. No qué tipo. En la oración que yo les he dado, ¿qué palabra cumple la función de ser conector? Y conector condicional. Paseo. ¿Cómo? Paseo. No, paseo no. ¿Cuál será? Recuerden, la oración que les digo es, Lucía irá de paseo siempre y cuando haya aprobado todos sus exámenes. Siempre y cuando haya aprobado sus exámenes. Siempre y cuando haya aprobado sus exámenes. Ese es el conector. ¿Pero cuál es el conector? Siempre y cuando. ¿Ya? Ese es el conector, siempre y cuando. ¿Ya? ¿El cual me está indicando qué cosa? Me está indicando la condición, lo condicional. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, mis. ¿Ya? Pues tienen que diferenciar el término, la palabra que cumple la función o que está haciendo que se condiciona. ¿Ya? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del siguiente texto?
¿Otra vez nombro, chicos? Creo que sí, ¿verdad? A ver, Lady, ¿me escuchas? Lady. Bueno, parece que Lady no está. Marilda. Marilda. Bueno, Marilda tampoco está. Jonathan. Profesora, disculpe, ¿la segunda oración o la tercera? Porque por acá no tengo mucha línea y no lo escucho muy bien. El continuativos, el que dice continuativos. De que dice alargar una secuencia de ideas añadiendo elementos o continuar una exposición. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este texto? ¿Qué nos manifiesta? Que cuando yo hago uso de los conectores continuativos, cuando yo quiero agregar una idea, detallar una idea, ¿cierto? Añadiendo, dice, elementos y continuando una exposición, ¿no? Por ejemplo, ahí uso el más, sin tilde, o el incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy continuando un texto, ¿ya? A eso se refiere. Acá tenemos una variedad de conectores, ¿no? Por ejemplo, el de oposición son el pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, el en cambio, el por otro lado o por más que. Entonces aquí uso conectores de oposición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero comprarme muchos caramelos, pero sé que me hará daño, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo uso del conector de oposición, ¿no? Ahora, de causa-consecuencia, ¿qué conectores cumplen la función de causa y consecuencia? El por qué, el ya que, el puesto que, por consiguiente, debido a, o en consecuencia, o por ende, ¿no? Si yo dentro de mi oración estoy haciendo uso de esos conectores, estoy manifestando oposición, digo, de causa y consecuencia, ¿no? Por ejemplo, quiero tomar leche porque estoy baja en calcio, por ejemplo. Entonces, ahí yo estoy dando una consecuencia o no. ¿El motivo cuál es? Del por qué quiero tomar leche. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ahí yo juego con mis conectores, ¿no? ¿Para qué? Para darle sentido. Y los conectores se van a usar de acuerdo a qué? De acuerdo a mi objetivo, a mi finalidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? Entonces, de acuerdo a ello, yo manifiesto y uso mi conector. ¿Ya? Sí, Miss. ¿Sí? Hay que tenerlo bien en claro. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué más tengo? De adición. ¿De adición cuál es? El y, el también, el además, el asimismo, de igual modo, de la misma manera. ¿Qué son? De adición. Siempre y cuando yo quiero que yo quiera agregar una idea, ¿no? Ahí uso, ¿no? Por ejemplo, compraré muchas verduras, pero también voy a comprar, ¿sí? Frutas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí es de que estoy haciendo uso de adición. ¿Ya?
¿Por qué? Porque estoy añadiendo una idea más clara. ¿Ya? Pues ahí estoy haciendo uso de ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ¿Todo claro? sí, Muy bien. Seguimos. Entonces, sí, consulten si tienen dudas, ¿ah? Y acá tenemos más variedad de conectores, ¿no? Por ejemplo, los que Mis, enlazan ideas similares o cuando yo quiero añadir una idea nueva, ¿no? Está el otra vez, el de nuevo, el también, igualmente, el además o el otra parte, de la misma manera, al lado de igual importancia o así mismo, ¿no? El limitar o contradecir quizás una idea, ¿no? Pero el a la inversa, recíprocamente. Entonces, como ustedes ven, estos son términos que nosotros usamos constantemente, ¿ya? Si ustedes se han percatado, son términos que estamos usando constantemente, ¿no? Y que nosotros debemos de tenerlos siempre y cuando para especificar y detallar qué es lo que queremos manifestar, ¿ya? Como ustedes se han dado cuenta, no uso un solo tipo de conector, no uso gran variedad para poder especificar y detallar la información de forma más clara, ¿ya? Muy bien. ¿Ninguna duda, ninguna consulta hasta aquí? Chicos, ¿ninguna duda, ninguna consulta hasta aquí? Bueno, veo que ninguno. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente actividad, modo de práctica. ¿Sí? Voy a desarrollar, vamos a desarrollar estos ejercicios. Les voy a dar 3 minutos para que puedan desarrollar esta actividad y luego lo desarrollamos conmigo. A medida que van avanzando, les voy a sugerir, por favor, que vayan alzando su manito para que puedan participar. Sí, sea mucho más práctico.
A ver, chicos, levantamos la manito para que puedan participar. Solamente tengo a una que ha levantado la mano. Miss, Miss, arriba la Ya, a ver, primero dice, un ratito, Neri. Solamente ya, tengo uno que ha levantado la mano. Con ella nada más, bueno, me parece que ella nada más está en línea. Recuerden que de acuerdo a su participación, yo registro la asistencia, chicos. ¿Ya? A ver, Neri, contigo empezamos, ¿sí? A ver, dice, estoy ya, Miss. enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué conector uso? Ahí dice, estoy enferma, no puedo salir de casa y hoy sí cumple el plazo de entrega. Y de entrega sería exámenes, Miss. No, no, no. A ver, a ver. Ahorita hemos visto conectores, ¿cierto, Neri? Les he mostrado cuadros con palabras. ¿No es Ya, así? Ya, esas palabras tú tienes que usar dentro de esas oraciones. ya, Miss, disculpa. Que le den sentido. A ver, Marilda, Mm, ayudemos a Neri para que pueda comprender. Marilda, ¿puedes activar tu audio? Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Qué conector debería de ir ahí? A ver, dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo en- de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. A ver, Ya, ¿qué conector debe de ir ahí? entonces. Ahí es de consecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué conectores cumplen la función de ser de causa-consecuencia? Entonces, Miss. Entonces, ya, entonces, por Sí, eso, por ende, ¿cierto? Esos son los sí, conectores, ¿ya? Ahora, ¿qué ya. opina usted comportamiento del público? ¿Cómo califica la actuación de ese público? ¿Qué conector iría ahí? De. De. Del comportamiento, Miss. A ver, ¿qué opina usted del comportamiento del público? ¿Qué más? ¿Y cómo califica la actuación de ese público? Cierto, he utilizado dos tipos de conector que he sido para enlazar. Siguiente oración, hazlo tú. ¿Eres tan listo? ¿Qué conector iría ahí? ¿Cómo? ¿Cómo eres tan listo? ¿O ya que eres tan listo? Ya. Ya que eres tan listo. Hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición, explicaré cómo se elabora, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Concepto de textos. ¿Qué conectores uso? Hoy trataremos el concepto de texto. Les hablaré de su definición y explicaré cómo se elabora. Os pondré, ¿ya? Algunos modelos de textos bien redactados, ¿no? No me he traído, dice, no me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el cuadro. Por ¿Por eso qué? hoy no podemos pintar el cuadro. ¿Por qué? No, ahí no tendría lógica. Dice, no No, me ya. he traído el material de pintura. Porque hoy no podremos pintar el cuadro, no.
Sería, por eso hoy no podemos pintar el cuadro. Cuadro. Consecuencia, Ah, ¿ya? Dice, ya, mira. responderé a tu pregunta. Sin embargo, te contestaré mañana. Se le dan muy bien las ciencias. Para las letras es un poco lento. ¿Qué conector iría ahí? Pero, Pero para las letras, muy bien. Excelente. No puedo ir a la excursión. Tengo que trabajar ese día. Porque tengo que trabajar ese día, ¿no? bien. Consecuencia también. ¿Ya? Muy Sí, bien, sí. chicos. Hasta ahí. Bien, bien. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Bueno, ninguna, ¿no? Muy bien, chicos. Si no hay duda, no hay consulta. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.